para presentarme, para aquellos que recién se integran. Quien les saluda es el doctor Mario Alberto Plaza Barzola. Yo soy médico clínico, médico ecografista. Soy miembro activo del Sonoscience Institute. En el Sonoscience Institute nosotros aportamos con información en tutorías de ecografía, coordinador académico de la Asociación Andina de Ultrasonido Médico. Yo estoy registrado para la RDMS, esto es una entidad estadounidense que se encarga de registrar a profesionales en temas de ultrasonido, básicamente para ecografía abdominal, ecografía pélvica, y asimismo registrado para la APCA, que es la entidad que actualmente está adscrita a la RDMS, en la APCA para ultrasonido ginecológico y ultrasonido obstétrico de la versión LATAM, Latinoamérica. Soy tutor principal del diplomado de ecografía abdominal, abdominopélvico de formación médica continua hasta la actualidad y cofundador de la Asociación Latinoamericana de Médicos de Atención Primaria. ¿Okay? Es un poco para que puedan conocer algo de quién les habla. Hablemos de términos ecográficos, para de aquí en más referirnos solamente de esta manera. En términos de ecografía, nosotros debemos tener en cuenta que las imágenes que nosotros observamos se pueden ver en una escala de grises. Recordemos que en los grises, de entre el blanco al negro, tenemos básicamente 256 grises. Básicamente, solamente 256 grises. Una gran cantidad de tonalidades. Y nosotros debemos de saber distinguir o mencionar o saberlos denominar a los distintos tonos que apreciamos en el equipo. De esta manera, a aquellas imágenes que tengan un color totalmente negro, las denominaremos como estructuras anecoicas o anecogénicas, recordando el prefijo sin, el prefijo a que significa sin. Entonces, ¿qué quiere decir anecoico o anecogénico? Eso quiere decir que en su interior no genera ecos. Dicho de otra manera, todo lo que genera imágenes grises, blancas, son imágenes, mientras más blanco, más se oriente la imagen hacia el color blanco, esta imagen quiere decir que genera mayor cantidad de ecos. Entonces, una imagen negra, totalmente negra, no genera absolutamente ningún tipo de eco, y las imágenes blancas son imágenes muy ricas en ecos. ¿Okay? Por eso, las imágenes blancas, por su parte, se denominan hiperecogénicos, porque son estructuras muy ricas en ecos. En su interior generan saltos de impedancia acústica que hacen que reboten las ondas de ultrasonido y retornen al transductor y esta señal es recibida en gran cantidad y por eso nosotros lo llamamos hiperecoico. Quiere decir que tiene muchos ecos, ¿ok? O hiperecogénico también. Lo podemos llamar hiperecoico o hiperecogénico, cualquiera de las dos terminologías están muy bien. Entonces tenemos las imágenes anecogénicas y las imágenes hiperecogénicas. ¿Ok? Pero algo puede ser hiperecogénico en función de lo que lo compare. ¿Ok? Tenemos nosotros aquí una imagen del hígado, que ya vamos a hablar un poco acerca de ello. Y por ejemplo, vemos aquí una zona posterior que corresponde al diafragma, a las fibras tendinosas del diafragma, por eso es hiperecogénico. Y son estructuras que generan gran cantidad de ecos. Si yo lo comparo con el reborde o el refuerzo acústico que tenemos acá, esta línea que está aquí, que corresponde al diafragma, se ve mucho más blanca que esta zona. Por ende, si yo comparo este borde con la zona del refuerzo acústico, estaría hablando de que el diafragma tiene mayor ecogenicidad, es hiperecogénico en relación al refuerzo acústico. Pero lo lógico es que yo compare las estructuras con estructuras cercanas, no estructuras lejanas. Si comparo entonces el parénquima hepático con el refuerzo acústico que se encuentra por detrás del hígado, este parénquima hepático tiene una menor ecogenicidad, está más desviado hacia el negro que para el blanco. Quiere decir que el tejido hepático es normalmente hipoecogénico, quiere decir que es pobre en ecos.
Y si yo lo comparo con esta zona posterior es hiperecogénica. Hemos 2 veces mencionado que esto es hiperecogénico y esto es hiperecogénico, pero depende en relación a qué lo compare, porque esta zona del refuerzo acústico en relación al diafragma sería hipoecogénico si lo comparo con algo más blanco. Espero no haberlos confundido. Lo que quiero decir con esto es que mientras más blanco sea una estructura, es más rica en ecos y por eso lo más blanco siempre será hiperecogénico y lo más oscuro hipoecogénico. Así es más o menos como los clasificaré. Cuando hay 2 estructuras que tienen el mismo color, sea blanco, negro o gris, aquí tenemos 2 estructuras dentro de la tonalidad gris y tenemos una masa dentro del hígado, no el borde, no estoy haciendo referencia al borde, estoy hablando de la parte central. Y el parénquima hepático, si se darán cuenta, tiene el mismo nivel de gris. Y si es el mismo, hablamos que es iso, que corresponde a decir igual, isoecoico o isoecogénico. Entonces, en términos de ecografía, siempre es importante tener en cuenta que la ecogenicidad es relativa a la estructura que yo la compare. Pero podemos hablar que una estructura tiene una ecogenicidad habitual y tiene una anatomía normal habitual. Entonces, yo siempre diré que el hígado es hipoecogénico por lo general. El páncreas en una persona joven es hipoecogénico, en una persona adulta mayor probablemente sea hiperecogénico normalmente. Son cosas que debo de tener en cuenta y que a medida que vayamos avanzando en el curso lo iremos entendiendo y aquellos que ya tienen más tiempo pues ya lo tienen un poco más claro. ¿Okay? Eso en función de la ecogenicidad. Recordemos que el transductor no solamente emite ondas de ultrasonido, sino que también las recibe. Entonces, debo tener en cuenta que en un segundo el equipo de ultrasonido emite miles de ondas de ultrasonido que posteriormente viajan hacia los tejidos y después son recibidas. Generalmente el transductor se encuentra mayor tiempo en un estatus de recepción de ondas de ultrasonido que de emisión de ondas de ultrasonido. ¿Okay? Y aquí tenemos nosotros un ejemplo de unas situaciones muy peculiares, muy particulares, y que se están siendo representadas con el color azul celeste. Tenemos aquí un azul fuerte, un azul más dando para celeste, ya que un celeste totalmente. ¿Okay? ¿Qué referencia quieren hacer estas estructuras que estamos señalando con estos colores? Quieren indicar que las zonas que se encuentran unas a otras tienen diferentes velocidades a las cuales conducen el sonido. Esto siempre lo repetimos. Cada tejido tiene una velocidad, conduce el sonido o genera una resistencia, si se puede decir mejor, al sonido mayor o menor. Y esto se denomina como impedancia acústica. Entonces, cada tejido tiene una impedancia acústica diferente. Y los tejidos blandos, todos los tejidos blandos, tienen una impedancia, una resistencia a los pasos del ultrasonido muy cercano o muy similar al agua, a como lo hace el agua. Básicamente, nuestros tejidos blandos podríamos decir que tienen una densidad similar a la del agua, muy similar. Por eso es que cuando ellos se encargan de transmitir las ondas de ultrasonido, lo hacen a una velocidad muy similar a la del agua. Sin embargo, dentro de nuestro cuerpo hay otras estructuras que tienen densidades muy altas, como las estructuras óseas, o densidades muy bajas, como son los gases a nivel de los intestinos, los gases a nivel del pulmón. Y estos generan una impedancia acústica muy diferente a la de los tejidos blandos. Nosotros en esta gráfica estamos haciendo una representación de 2 tejidos blandos, ¿okay?, que tienen una impedancia acústica muy cercana, por eso el contraste de color no es muy amplio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando las ondas de ultrasonido atraviesan un tejido, llegan a una zona que divide este tejido y empieza el nuevo tejido. A esta zona limítrofe que divide una área de un tejido al otro se le denomina interfase. Vamos hablando un poquito, colocando los conceptos que estamos mencionando. Interfase, entonces, es una zona limítrofe en 2 tejidos que tienen diferente impedancia acústica. ¿Okay? Es decir, que ofrecen una resistencia al sonido diferente.
¿A qué le llamamos interfase? A una zona limítrofe. E impedancia acústica es la velocidad o la velocidad que atraviesa el ultrasonido de los tejidos o la resistencia que le ofrecen los tejidos al paso del ultrasonido. Entonces, cuando una onda de ultrasonido encuentra una zona limítrofe o una interfase, si la diferencia que hay de impedancia acústica entre un tejido y otro no es muy amplia, veremos que las ondas de ultrasonido en su gran mayoría, en un 98-97%, continúan su paso, más débiles porque ya no es el mismo 100%, sino que son más débiles, tienen una potencia menor, y esa otra parte que se pierde es la que rebota y retorna al equipo de ultrasonido. Y al retornar al equipo de ultrasonido, estimula los cristales que se encuentran en la zona distal. Estos ya sabemos que tienen un efecto piezoeléctrico que transforma las ondas eléctricas en ultrasonido, y cuando las reciben, transforman el ultrasonido en energía eléctrica. Entonces esta energía eléctrica es transportada a través de los cables y llegan al procesador. El procesador transforma esos impulsos eléctricos en una imagen. Eso es lo que sucede habitualmente. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Lo que vemos básicamente es que las ondas atraviesan estos tejidos, encuentran una zona limítrofe que se llama interfase, y cuando estos tejidos ofrecen una resistencia muy similar al sonido, pues en esta interfase rebotan una cantidad de ondas de ultrasonido y otra cantidad, la gran mayoría, continua. ¿Qué sucede en estructuras que tienen una interfase que divide zonas de gran diferencia de impedancia acústica, como puede ser, por ejemplo, el músculo y el hueso, como podría ser las paredes intestinales y el gas que se encuentra dentro del estómago? ¿Okay? Cuando sucede eso, al encontrar una gran interfase, lo que va a suceder es que las ondas de ultrasonido en su gran mayoría van a rebotar, en un 98 o 99% van a rebotar, y una pequeña cantidad continúa. ¿Ok? Por eso es que atrás del hueso nosotros no podemos ver nada, por eso es que detrás de los gases vemos imágenes que no son reales. Entonces, ¿por qué? Porque la interfase que divide estas dos áreas de diferente densidad, de diferente impedancia acústica, es muy, muy marcada, y esto lo podemos ejemplificar de una manera. Vamos con el ejemplo A. Imaginémonos que todos vamos en un tren ultrasónico y de pronto en ese tren ultrasónico va a 300 kilómetros por hora. Imaginémonos que ese tren ultrasónico abruptamente, en milésimas de segundo, pasa de viajar de 300 kilómetros por hora a una velocidad de 270 kilómetros por hora. ¿Qué es lo que va a suceder? Nosotros vamos a sentir un sacudón, pero porque parte de la fuerza, esos 30 kilómetros, nosotros los vamos a seguir teniendo. Nosotros viajamos a 300 kilómetros y al tren bajar su velocidad, él baja su velocidad, pero nosotros seguimos viajando a 300 kilómetros. Entonces, esa diferencia va a generar que nosotros nos vayamos a mover de nuestro sitio y nos podamos golpear. El golpe puede ser fuerte, sin embargo, no necesariamente vamos a perder la vida. ¿Ok? Entonces, esto es lo que sucede aquí. Aquí hay un pequeño sacudón por el cambio de velocidad, y eso hace que las ondas reboten. ¿Qué sucede en estas zonas donde hay tejidos blandos y puede haber del otro lado hueso o puede haber del otro lado gases? Es como que viajáramos en ese tren ultrasónico a 300 kilómetros por hora. Sin embargo, esta vez ya no baja a 30 kilómetros, sino que de 300 pasa a 50 kilómetros por hora. No se detiene, pero abruptamente, milésimas de segundo, de 300 a 50. Nosotros continuaremos viajando a 300 kilómetros por hora y nos golpearemos a esa tremenda velocidad. Lo que sucedería es que probablemente nadie sobreviviría después de ese impacto, y porque nosotros, el cambio de velocidad es tan drástico que hace que nosotros nos golpeemos de esa manera. Lo mismo sucede aquí. Las ondas de ultrasonido vienen viajando, se encuentran con esta zona de diferente impedancia acústica, radical diferencia, y hacen que la gran cantidad de ondas de ultrasonido rebote. ¿A qué velocidad viaja el sonido normalmente aquí? A una velocidad de 1540 metros por segundo, que es la velocidad a la que viaja promedio en el agua.
En los tejidos varían 100, 200, es la diferencia más o menos de metros por segundo entre distintos tejidos. La diferencia no es tan radical. Sin embargo, en el hueso, el sonido viaja aproximadamente a 3.200 metros por segundo. Entonces, imagínense, de pronto el sonido pasa de una velocidad de 1.540, llega al hueso y cambia su velocidad radicalmente a 3.200. Duplica prácticamente su velocidad. Entonces por eso es que rebotan la gran cantidad de ondas. Lo mismo sucede con los gases. En los gases el sonido viaja a 300 metros por segundo. Pasa de una velocidad de 1540 metros por segundo a 300. Por eso rebotan en estas interfaces donde hay gas y donde hay hueso la gran cantidad de ondas ultrasonido. Bueno, esto para un poco ir explicando cómo se forman las imágenes. Otro punto muy importante, y me gustaría conocer quiénes de ustedes, lo pueden ir escribiendo en el chat, quiénes de ustedes cuentan con equipo ultrasonido, para ir conociendo quiénes tienen equipo. La doctora Jimena me dice que no tiene. Pero me imagino que sí ha de estar el doctor Osvaldo tampoco tiene, pero el doctor Osvaldo ya ha practicado con nosotros, el doctor Osvaldo ya ha venido a las prácticas con nosotros y hemos hablado de estos temas y también hemos hablado de la ganancia. Antonia García tiene una consulta. Antonia. Ok, me sale acá que está levantando la mano Antonia. Si tiene alguna duda, active su audio nada más. Entonces le indicaba que cuando tenemos equipo de ultrasonido nosotros... Antonia, dígame. No, doctor, es que no encontraba dónde escribir, pero sí cuento con equipo de ultrasonido. Excelente. Entonces usted se encontrará muy relacionada con el tema de la ganancia, ¿verdad? Tu equipo, sí. Todo equipo de ultrasonido tiene una perilla que dice ganancia. Pero doctora Antonia, le hago una consulta. Puede tener la libertad de decirme, no lo sé, no hay problema, estamos aprendiendo. ¿Usted sabe cuál es la función de esa perilla de ganancia? La perilla de ganancia, bueno, Sí. yo cuando activo la perilla me da como que mayor color o algo así a la imagen, me da como que La más imagen se claridad. vuelve más blanca, las estructuras se vuelven más ecogénicas. Otras personas hablan de que tiene más brillo y más contraste. No es el término adecuado. Y vamos a ver qué es la ganancia. La ganancia básicamente es aumentar la intensidad de los ecos de retorno. ¿Qué dije aquí? Vamos a aclararlo de una mejor manera. Nosotros tenemos nuestros transductores, como mencionamos hace un momento. Voy a tratar de dibujar aquí un transductor. Eso es el transductor para mí. Entonces, sabemos que las ondas de ultrasonido salen del transductor y asimismo cuando encuentran una interfase, una cantidad de estos rebota y otra cantidad continúa. Sabemos que con la diferencia de interfaces no es muy amplia, la gran cantidad de ondas continúa un 98% de la inicial y un 2% es el que rebota. Lo mismo sucede cuando estoy aquí, encuentro otra interfase, pues vuelve a generarse este proceso. Lo colocamos nuevamente. Las ondas de ultrasonido, una parte continúa, un porcentaje de esta onda inicial continúa y otro porcentaje, tengo problemas, poquito problemas con una parte continúa y otra parte rebota. ¿Ok? Eso de que hay ondas de ultrasonido que rebotan, ¿qué significa? El transductor las recibe. Y para poder interpretarlo de una mejor manera, para mí es importante que tengan en cuenta cómo funciona el transductor. Un transductor, si nosotros lo comparamos con un dispositivo que tenemos en casa, funciona como un parlante. Tanto el transductor como el parlante emiten ondas de sonido. La diferencia está en que el parlante que tengo en casa emite ondas de sonidos que oscilan entre 250 hercios hasta 14.000 hercios. Nada más. O sea, tiene vibraciones que van en el orden de 250 vibraciones en un segundo a 14.000 vibraciones en un segundo. En cambio, el transductor
emite vibraciones, un transductor convexo, que va en el orden de los 2 millones de vibraciones a los 5 millones de vibraciones. O sea, la diferencia es radical en función de la cantidad de ondas que emiten. Pero funcionan y los dos emiten sonido. El uno emite sonido normal, sonido audible, y el transductor emite ondas de ultrasonido, frecuencias muy altas, en el orden de millones, de 2 a 5 millones. Entonces funciona como un parlante, pero también funciona como un micrófono. ¿Por qué? Porque el transductor no solamente emite ondas, sino que también las recibe. ¿Ok? Entonces, cuando vamos explorando y hay órganos muy profundos que no se pueden visualizar en pacientes gorditos, aumentamos la ganancia para que éstas se vuelvan más blancas. ¿Qué le estoy diciendo al transductor, al ecógrafo? ¿Sabes qué? Le estoy diciendo esto de aquí. Equipo, por favor, aumenta la intensidad de los ecos de retorno. Y no es que está diciendo los ecos que van retornando al transductor hace que sean más fuertes. No, no, no. Sino que hace que estas aquí en el equipo se interpreten con mayor ecogenicidad. Al hacer aumentar los ecos de retorno con la ganancia, aumento la intensidad de los ecos que retornan, todas las imágenes se vuelven automáticamente más ecogénicas. Lo que era hipoecogénico se vuelve con mayor ecogenicidad. Y aquí tenemos un claro ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo de una imagen donde tiene poca ganancia y tiene poca ecogenicidad. En cambio, abajo tengo una imagen con mucha ganancia. Cuando tengo poca ganancia, esto es una imagen de tejidos blandos, con poca ganancia, que es lo que no se logran ver muy bien las estructuras musculares. Y la diferencia que hay con el tejido graso, no se logra diferenciar, el tejido celular subcutáneo. En cambio, cuando hay mucha ganancia, también no diferencio el tejido, puedo diferenciar el tejido muscular, pero no veo la diferencia entre el tejido graso, el tejido celular subcutáneo y el tejido muscular. Cuando tengo una ganancia adecuada, que podré diferenciar muy bien las estructuras. Es decir, con poca ganancia las imágenes se ven más negras, se ven hipoecogénicas, y como aumento los ecos de retorno, cuando aumento mucho, se van a ver con mayor ecogenicidad todas las imágenes. Entonces tengo que nivelarlo hasta obtener un nivel apropiado. Aquí salta la pregunta, ¿cuándo sé cuál es el nivel de ecogenicidad adecuado? Y aquí yo siempre respondo de esta manera. Para eso hay que saber qué es lo normal. Entonces, a medida que ustedes vayan aprendiendo, vayan practicando, van a ir entendiendo qué es lo normal. Y cuando ustedes vean algo que tenga poca ecogenicidad, se van a dar cuenta que necesita más. ¿Ok? Eso en función de la ganancia. Pero no tenemos solamente ganancia lo general. En la perilla de ganancia es una ganancia general. También tenemos unas palanquitas desplazables que son la ganancia sectorial. ¿Qué hace esto? La ganancia sectorial afecta sectores específicos de la imagen. ¿Ok? Sectores específicos de la imagen. Las perillas superiores afectan la parte superior de la pantalla y las perillas más inferiores afectan la parte más inferior de la pantalla. Por obvias razones, las partes centrales afectarán la parte central. El doctor Amílcar Hernández nos confirma cuando llega a casa, vi que está un poco en su vehículo y me dejó un poquito preocupado. Entonces, cuando llega a casa nos avisa, por favor. No se vaya a entretener mucho, por si acaso se puede accidentar. Tranquilo, escúchenos nomás. Entonces, eso en función de las perillas del control ganancia-tiempo o ganancia sectorial también denominada. Hablemos ya de artefactos, ¿ok? ¿Qué son los artefactos? Son anomalías que aparecen en la imagen que alteran o falsean la realidad produciendo o induciendo error. ¿Qué quiere decir esto? Que los artefactos no son imágenes reales, son efectos que se generan producto de cómo se obtienen las imágenes de ultrasonido. Todas las modalidades de imagen tienen artefactos que son únicos de ese sistema. Hay artefactos en rayos X, hay artefactos en tomografía, hay artefactos en ultrasonido y en resonancia magnética. Todos tienen artefactos. ¿Ok? En el tema de rayos, en el tema de ecografía, los artefactos pueden ser beneficiosos
En rayos X no, en rayos X un artefacto daña la imagen. Pero en electrocardiograma también hay artefactos y los artefactos pueden dañar el electrocardiograma. Pero en ecografía tienen utilidad diagnóstica. Eso es un punto muy importante. ¿Ok? Y nosotros podemos decir que el artefacto lo podemos clasificar, y me gusta mucho esta comparación. ¿Han visto en esa película de vaqueros, el bueno, el malo y el feo? Artefactos que son buenos, artefactos que son negativos y artefactos que no me dejan ver absolutamente nada, que se ve distorsionado. Entonces, debemos tener en cuenta estos tipos de artefactos y vamos a hablar de algunos de ellos para poder avanzar con el tema de ellos. Uno de ellos es la sombra acústica posterior. ¿Qué es la sombra acústica posterior? Recordemos, y esto por eso era importante la explicación que hacía inicialmente de la formación de las imágenes del ultrasonido y entre la diferencia entre los tejidos que tienen una densidad básicamente líquida, los que son zonas óseas o duras y las que son zonas gaseosas. Pues bueno, aquí tenemos una imagen de la vesícula y en la vesícula hay un cálculo. ¿Y qué es lo que sucede? Que llegan las ondas de ultrasonido aquí hasta la vesícula y no pasan hacia atrás. ¿Por qué? Porque las ondas de ultrasonido encuentran una zona de una mayor densidad que tiene una impedancia acústica mayor, vienen de una velocidad promedio de 1540 metros por segundo y acá pasan a 3200 metros por segundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De aquí para atrás no se ve absolutamente nada, porque las ondas de ultrasonido no son capaces de atravesarlos. ¿Ok? Entonces, una sombra acústica posterior básicamente son zonas sin ecos que aparecen por detrás de estructuras que reflejan todas las ondas de ultrasonido. Por eso este borde se ve muy blanco. Se ve muy blanco porque en ese punto todas las ondas de ultrasonido rebotan. No es que la estructura es sólida y por ser sólida las ondas de ultrasonido lo penetran y se ve rico en ecos. Ojo, no es que las ondas de ultrasonido están atravesando el cálculo y como atraviesan el cálculo es rico en ecos y se ve blanco. No es lo que está pasando. Lo que está sucediendo aquí es que las ondas de ultrasonido aquí chocan y rebotan el 100% que llegó allí. El 100% que llegó allí choca en su totalidad y todas esas ondas que chocan son reflejadas. Y como son reflejadas, se ve un halo blanco. De hecho, este halo blanco está anterior al cálculo. El cálculo se halla por detrás en realidad. Todo lo negrito de acá es el cálculo. El halo blanco básicamente es el rebote de las ondas de ultrasonido. Y esto se conoce como un artefacto que es de sombra acústica posterior. También lo encontramos conocemos ecografía de partes blandas. Aquí estamos viendo el signo, el bat sign o el signo del murciélago, donde por detrás de las costillas también se observa una sombra acústica posterior. El otro signo muy conocido, que también lo podemos ver un poco en esta imagen de acá, aquí en esta zona, que es el refuerzo acústico posterior, es esto que se denomina como refuerzo acústico posterior. Y si la sombra acústica posterior aparecía detrás de estructuras sólidas, el refuerzo acústico posterior se presenta por detrás de elementos que tienen líquido. Los líquidos, cuando son totalmente líquidos, es decir, no tienen ninguna estructura, ningún detrito en su interior, como puede ser, por ejemplo, cuando hay líquido en el estómago puede tener otros elementos, entonces ahí vamos a ver zonas ecogénicas, pero cuando el líquido es solamente líquido y nada más, se va a ver negro, se va a ver anecogénico. No tiene ecos, no genera resistencia al paso del ultrasonido. Como no genera resistencia, lo atraviesa con mucha facilidad, o mejor dicho, no genera saltos de impedancia, no es resistencia, no genera saltos de impedancia en su interior. Entonces, el ultrasonido lo atraviesa tal cual como estaba aquí, lo atraviesa, llega con la misma intensidad a esta zona. ¿Ok? Esta zona de aquí. Con la misma intensidad que estaba arriba, llega abajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros comparamos
esta zona que está aquí, si yo comparo esta zona que está aquí, ¿qué es lo que ha sucedido? El ultrasonido, a medida que iba atravesando esta zona, ha ido perdiendo intensidad. Lo mismo no sucede acá. Cuando el ultrasonido atraviesa la vesícula, estamos poniendo la vesícula, no está teniendo ningún tipo de salto de impedancia que disminuya su fuerza y por ende, por detrás de la vesícula, las ondas de ultrasonido llegarán con mucha mayor fuerza que cuando lo hacen en sus zonas vecinas. Al lado, en la parte de atrás de la vesícula, acá llegan con menor fuerza, a diferencia de que lo hacen aquí porque por delante de esta zona, las ondas de ultrasonido no han perdido intensidad, no han perdido fuerza. Por ende, el ecógrafo lo interpreta como que esta zona es más rica en ecos porque las ondas de ultrasonido llegan con mayor fuerza en relación a la zona de acá. Básicamente, esto del refuerzo acústico posterior que se presenta detrás de las estructuras líquidas es una mala interpretación del equipo de ultrasonido en función de las ondas. ¿Alguien quería hacer una consulta? Lo pueden hacer a través del chat también si desean. Pueden abrir su micrófono, no hay problema. Continuamos. Entonces, eso es el refuerzo acústico posterior. La cola de cometa. Este es un artefacto resultante de la reverberación que se produce dentro de un objeto metálico o vidrio. Es decir, esto se puede presentar cuando hay una pequeña grapa, ¿ok? También cuando hay pequeñas burbujas de gas. Pero, ¿qué es lo que sucede? Esto se presenta sobre todo cuando estas zonas son muy pequeñas, de pocos milímetros. Hay pequeñas burbujitas de pocos milímetros. Por ejemplo, aquí tenemos un absceso en la tiroides, miren. Esto es una ecografía de tiroides y vemos que hay un absceso. ¿Y cómo sé que es un absceso? Es líquido y tiene burbujitas de gas en su interior. Miren, entonces estas burbujitas de gas por bacterias anaerobias generan estas burbujitas, miren, hacia atrás un halo blanco, una colita blanca. Esto se llama cola de cometa. Como hay pequeñas zonas de diferente interfase, pequeñas, muy delgaditas, se genera esto. Acá también hay pequeñas burbujas de gas que generan esta imagen de cola de cometa. Puede pasar también con pequeñas grapas cuando las vemos de manera transversal, no longitudinal, sino como pequeños sectores, o también pequeñas porciones de vidrio. Son zonas blancas que se ven hacia atrás. Y la reverberación acústica básicamente es el choque del eco en una zona específica. Aquí estamos viendo las líneas B en una ecografía pulmonar principalmente, que es producto de la reverberación acústica, donde lo que sucede es que los ecos devueltos por una interfase muy reflectante no son captados totalmente por el transductor, sino que rebotan constantemente. Esto básicamente, y para ilustrar la reverberación acústica, el mejor ejemplo es recordar cuando vamos a una iglesia y nosotros emitimos una palabra y escuchamos, después de que hablamos, un eco que perdura, como que el tono de voz hiciera largo, digo, y se escucha un sonido largo, el sonido largo característico de las iglesias. Eso es reverberación del sonido en la iglesia. Lo mismo sucede acá. La reverberación acústica es el choque de las ondas de ultrasonido por distintas paredes que generan imágenes que no son reales. Eso en función de los artefactos, que fue algo